Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Nuevamente agradecemos, reconocemos su sintonía en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a iniciar un diálogo con Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, electo en representación de la Izquierda Democrática, pero hoy asambleísta independiente. El tema es un código de ética para la Asamblea Nacional, un código de ética que hasta este momento no ha sido ni discutido ni tratado. Entendamos primero cuál es la razón de este vacío, porque entendemos que todas las asambleas del mundo o los organismos legislativos del mundo parten de allí, de darse un código de ética. ¿Qué ha ocurrido en el país? ¿Por qué esto no ha sido discutido antes? Muchas gracias, un saludo atento a usted, Eduardo, y a los ciudadanos. La Constitución del año 98 establecía en su artículo 131 la obligación de contar con un código de ética, en donde se decía que la Asamblea debía regirse, o el Congreso de entonces, por la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su reglamento y el Código de Ética. El Código de Ética era tan importante que en el año 2001 fue subido a la categoría de Ley Orgánica. Es decir, el comportamiento de los asambleístas a vista de los ecuatorianos tiene que tener un comportamiento ético, un comportamiento moral y aquellos actos. Y tiene que haber normas. Por supuesto, en todas las asambleas del mundo, o en casi todas las asambleas del mundo, existe este código de ética que tiene que ser una suerte de organismo como el Comité de Ética, que debe estar constituido por las 5 mayores fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, y que esta a su vez tiene que proveer y prever las acciones necesarias para sancionar el comportamiento antiético e inmoral que muchas de las veces suceden en la actuación de los legisladores. Lamentablemente en Montecristi este cuerpo legal fue eliminado por disposición seguramente de quien gobernaba este país con mano fuerte, entre comillas. Pero aquí está en todo caso lo que se viene observando como lo que no debió pasar. Es decir, la Constitución prevé, por ejemplo, que los asambleístas estamos impedidos de gestionar temas económicos o cargos públicos, y todo el mundo conoce que los asambleístas de los gobiernos, los que han hecho aportes o apoyo al régimen, tienen en sus provincias los cargos públicos y manejan de manera antiética, porque se habla mucho de venta de cargos, se habla mucho de porcentajes, se habla mucho de cosas que deben ser investigadas para depurar precisamente esta actividad, que debe ser una actividad de patricios. Me refiero a quienes ejercemos la política. Debemos demostrarle a los ecuatorianos de que estamos constituidos fundamentalmente el derecho y el deseo de servir. Así que es necesario en esta hora histórica del Ecuador que exista un código de ética. Es más, la Constitución de la República, en el artículo 82, numeral 12, establece que los ecuatorianos tenemos que ejercer nuestras profesiones o nuestros trabajos sujetos a una ética profunda. Es decir, ¿cómo así los asambleístas estamos de alguna manera exentos del cumplimiento de esta disposición constitucional? Precisamente sobre eso quería preguntarle. Quienes viven la decepción respecto de la política sostienen que una de las mayores evidencias o razones de esta actitud, de esta falta de esperanza respecto del comportamiento de las élites políticas, tiene que ver con el hecho de que juzgan a los demás pero no a sí mismos. Entonces, parece absolutamente necesario. Pero ¿cómo va a operar esto ya de manera práctica? ¿Qué ocurrirá cuando se identifique una incorrección en materia de comportamiento de algún legislador, y cómo trabajará el colectivo en función de juzgarla y conocerla? Qué bien. En primer lugar, debe estar constituido por las 5 mayores fuerzas políticas. Este comité de ética obligará a todos los asambleístas, por ley, por este código de ética, a que suscriban un acta de compromiso ético al que se someten. Segundo, ante acciones o ante evidencias de que existen comportamientos anómalos por parte de los asambleístas, puede el Comité de Ética iniciar una investigación de oficio o por petición de la 10ª parte de los constitutivos de la Asamblea Nacional
para que luego de la investigación que se realice, se entregue al Pleno un informe en donde se establezcan las eventuales sanciones que irían desde sanciones pecuniarias, retiro del cargo por días, de acuerdo a la gravedad de la falta, e inclusive la destitución del asambleísta. ¿Habla usted del 10 o el 20%? No, el 10% de los miembros de la Asamblea Nacional. El 10% de los miembros de la Asamblea Tomemos en Nacional. cuenta... ¿Esto le daría un nuevo poder, una nueva facultad a las minorías? A todos. Yo estoy hablando de que el Ecuador tiene que asistir a un nuevo diseño de la estructura moral del país. 10 años de corrupción, como hemos venido observando, y manejados inclusive por la Asamblea, una Asamblea que no hizo absolutamente nada, que estaba dispuesta a cometer cualquier tipo de desafueros y nadie ha sancionado aquello. Mire, hoy mismo se dice que hay muchos funcionarios de la Asamblea que son obligados a entregar una X cantidad de su sueldo para mejorar la condición. Se dice, no es algo que me conste, pero por ejemplo, si existiere... ¿Se les obliga a tributar a favor de qué? ¿De los partidos políticos? No, dicen que a favor de los partidos políticos, lo cual es totalmente antiético, inmoral. La gente hoy en día, hasta para poder trabajar, tiene que pagar coimas, y esto no puede continuar. Nosotros los asambleístas tenemos que demostrar que estamos en la parte importante. Es muy delicado lo que usted está diciendo, ¿sí? Porque lo dice usted es un asambleísta. Lo estoy diciendo porque me han dicho a mí. Correcto. Entonces le han dicho a usted, ¿cómo hacer para pasar del rumor a la confirmación? Sencillamente, este comité de ética, que tiene un trabajo intenso en búsqueda de un comportamiento decente de los asambleístas, tendrá que investigar pormenorizadamente, preveyendo que aquellas personas que informan de estos hechos anómalos estén protegidos por la legislación e impedir que hayan retaliaciones a posterior. Esto habla de que la funcionalidad del CAL en este momento no ha sido precisamente lo que esperábamos, porque el CAL es, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la que puede abocar conocimiento sobre estos temas. Y hay 3 asambleístas que deben ser elegidos para poder promover este tipo de investigación. Cuando usted permite que haya un cuerpo colegiado en donde estén las 5 mayores fuerzas políticas representadas, tenga la certeza que muchos asambleístas que tienen este tipo de comportamiento pensarán 2 veces en lo presente y en el futuro sobre las acciones dolosas, malintencionadas, que pueden sencillamente malhadar la imagen de la Asamblea Nacional. Son las 7:25 de la mañana, estamos dialogando con Eliseo Azuero sobre el Código de Ética y el Comité de Ética, que sería aprobado, sería tratado en forma de ley, ¿verdad?, por la Asamblea Nacional. ¿Esto ocurriría cuándo? Eduardo, porque hay una agenda legislativa. Por supuesto. ¿Qué lugar ocupa, qué lugar de prioridad ocupa este proyecto dentro de esa agenda? En los actuales momentos, el Código de Ética presentado por quien le habla ya ha sido calificado por el CAL. Esto se deriva a una comisión especializada. Esta comisión tendrá la obligación de tratarlo en un tiempo no muy amplio, porque se impone la necesidad de tener un código de ética, y luego el CAL establecerá la agenda legislativa, por supuesto con las inserciones, los aportes que los asambleístas hicieren respecto de esta propuesta legislativa, que insisto, hoy más que nunca necesitamos, porque no es bueno que los ciudadanos perciban que quienes hacemos actividad política estamos de alguna manera exentos del cumplimiento de expresas proposiciones de corte ético y moral. El hecho de que el CAL haya dado paso a la discusión, incorporar esto a los puntos a tratar, a debatir, a discutir y a aprobar por parte de la Asamblea Nacional, implica que las fuerzas políticas representadas en el CAL de alguna manera han reconocido que tendrán que ceder en parte sus competencias y facultades en esta materia a un nuevo comité de ética, a un nuevo organismo. Yo diría que fundamentalmente obedece a la decepción de la gente respecto de lo que ha venido observando de los hechos de los últimos 10 años. Una asamblea prácticamente muda, enmudecida, una asamblea en donde prácticamente se hacía o se veía hacer, y inclusive los asambleístas han manifestado de que tenían disposiciones desde el gobierno central de no fiscalizar a sus compañeros, a los ministros del gobierno de turno. Esto habla de que nosotros,
los asambleístas tenemos la obligación ineludible de establecer una nueva normativa que nos conmine a hacer una autodepuración de las filas de cada uno de los partidos. La información que usted nos anticipó señala lo que califica de faltas leves, graves y muy graves. Entre las faltas leves consta concurrir a la Asamblea Nacional en estado de embriaguez, falta leve. Hacer uso indebido de las instalaciones para actos ajenos a su naturaleza, no sabemos a qué se refiere. Portar armas, ofender de palabra o atentar contra la dignidad de otro asambleísta o irrespetar con agravios y epítetos a altas dignidades del Estado. ¿Por qué estas se consideran faltas leves? A ver, es una propuesta. Son faltas leves porque posiblemente, ante la inseguridad que se puede generar, vamos a ir al tema de las armas. Le voy a poner un ejemplo que pasó en el año 2007. Si me permite, no imaginamos a un asambleísta en estado de embriaguez y aquello... Pero pasa. Sí, pasa. Pasa, entonces hay que combinarlo al cumplimiento de la norma, que ya es la que rige el comportamiento de los asambleístas, y ahí existen sanciones para eso. Pero le voy a poner un ejemplo un poco más abierto. En el año 2007, cuando se nos destituyó, los asambleístas no podíamos portar armas. Sin embargo, un grupo humano ingresó al hotel en donde estábamos y hubieron disparos y nosotros estábamos indemnes. No estoy diciendo que nosotros debemos portar armas. Lo que estoy diciendo... ¿Quiénes dispararon? Desde fuera, pues, los que entonces aupaban la tesis del señor Rafael Correa para que los asambleístas destituidos, entre los cuales estaba yo, sencillamente no tengamos el derecho de reclamar por nuestros derechos, valga la redundancia, toda vez de que nosotros fuimos elegidos por el voto popular. Se violentó, en el caso particular mío. Ni siquiera participé de la sesión por la cual dicen que se me sancionó. Sin embargo, tuve que salir a mi casa y estoy... Pero hay una escolta legislativa. Pero es que esa escolta legislativa, muchas de las veces, y la fuerza pública, no se olvide que era la que impedía que los asambleístas ingresemos al recinto legislativo, porque la fuerza pública está controlada por el poder político central, por el gobierno. Entonces, todas estas cosas, de manera articulada, pueden de alguna manera necesariamente demostrarnos de que el estado de cosas ha cambiado. Las faltas graves, porque señalan ustedes faltas leves, faltas graves, se califican así. Las faltas graves serían impedir o bloquear la capacidad fiscalizadora, faltar injustificadamente a 10 sesiones consecutivas en un mes, agredir o coartar de cualquier forma las actividades de la prensa. ¿Puede usted darnos ejemplos puntuales? Porque esto de impedir o bloquear la capacidad fiscalizadora se puede hacer con la simple ausencia. Esa es una falta grave. La simple ausencia obedece a que usted está incumpliendo un mandato de la Constitución. La Constitución les prevé a los asambleístas fiscalizar y legislar como su función fundamental. Pero esto no lo han hecho. Pero si define que se puede de alguna manera faltar injustificadamente hasta 10 veces... ¿Qué quiere decir injustificadamente? De alguna manera está casi normando el hecho de que ese recurso, el recurso de la inasistencia, puede ser utilizado hasta 10 veces. Estoy hablando de 10 veces. No se olvide que la permanencia en las comisiones especializadas de los asambleístas es de 2 años. 10 veces de manera injustificada, no estamos hablando consecutivas solamente, 10 veces de manera injustificada podría provocar una sanción inmediata, inclusive con la pérdida del cargo, porque hay muchos asambleístas que se anotan a las comisiones especializadas permanentes porque tienen el control numérico de la asamblea y sencillamente hacen tabla rasa de la obligación que nos conmina la Constitución y nuestro pueblo. Es aquí entonces donde se impone la necesidad de un código de ética como el que estoy pretendiendo impulsar. Como falta muy grave se califica el tráfico de influencias en beneficio propio de terceros o de un partido. Lo que está muy en boga en este momento. La mayoría de la gente, y le hablo por mí, acude, señor asambleísta, por favor, necesito que me ayude a conseguir un trabajo para mi hijo, mi pariente o lo que sea. Esto está muy en boga. Los asambleístas de gobierno, no todos por supuesto, pero se ha venido observando a lo largo de estos años que tienen espacios de poder inconmensurables dentro de la administración pública, provocando inclusive acciones de corte inmoral. ¿De acuerdo?
Los que me escuchan, denos ejemplos, los que nos ven, los que nos ven están claros de lo que estoy diciendo, es una realidad. Los ejemplos, para yo ponérselos, tienen que estar enmarcados en una normativa como la que estoy proponiendo. De lo contrario, sería uno más de aquellas personas que irrespetan la dignidad y la majestad de la Asamblea. Para ello es necesario un código de ética que de oficio, quienes son partes de este comité, puedan actuar ante denuncia o por iniciativa de este comité para investigar si en efecto están ocurriendo estos hechos que los ciudadanos hoy que me escuchan y me ven saben que definitivamente pasa muy a menudo y ha venido pasando en estos últimos años. El debate en torno a estos temas se nos ocurre que implica un compromiso de transparencia y de capacidad autocrítica que con honestidad no hemos visto en la Asamblea Nacional. No al extremo de poner sobre la mesa este tipo de cosas que usted afirma ocurren cotidianamente. ¿Está preparada la Asamblea Nacional para discutir esto? Si no está preparada, tiene que prepararse, porque nosotros no venimos aquí a hacer tabla rasa de la ley ni de la Constitución. Tenemos que autodepurarnos, tenemos que obligarnos a un comportamiento distinto para que la gente crea que la clase política está para servirle, no para servirse. Vean, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Definitivamente, en el Ecuador se ha impuesto una forma de gobierno en donde las mayorías prácticamente han arrasado con los derechos de las minorías. Y esto solo se puede resolver cuando exista un código de ética, exista un comité de ética y exista de parte de la ciudadanía la determinación de denunciar estos hechos inmorales en donde el tráfico de influencias ha enriquecido a algunos y ha empobrecido al pueblo y nos ha puesto a los ecuatorianos a entender de que el ejercicio de la política es más o menos lo que significa sacarse la lotería, y eso definitivamente no debe ser, porque esta es una actividad para patricios, es una actividad para gente que está dispuesta a jugarse el todo por los demás. Esta no es una actividad para cualquier persona que quiere o desea escalar posiciones sociales, económicas e inclusive de otro orden. Honestamente quedaremos muy pendientes de la evolución de este debate y de la suerte de este proyecto de Código de Ética. Gracias a Eliseo Azuero, asambleísta, por sucumbíos, por su presencia esta mañana aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana, 35 minutos, ya regresamos.